Buenas. Hola, hola. Vamos a empezar. Buenas Hola, noches, hola, ¿qué? Galindo. ¿Cómo estás? Bien, gracias, ¿tú qué tal? Bien, bien, aquí. Qué alegre de verte. Creo que no me Alegre de ver el escuchas. acento. No, no te escucho bien. ¿Tú me escuchas a mí bien? Yo te escucho así muy Sí. lejos. A ver, vamos a intentar. ¿Ahora? Ahí ¿Ahora? creo que te escucho mejor. ¿Ya? Te ¿Mejor? escucho lejos. Vamos No, a igual te probar. escucho lejos. Vamos, voy. Hola, ¿me escuchas? Ahí te escucho mejor. Va, ahí está. Cabal, ahí te escucho mejor. ¿Qué Noches. tal? Buenas noches. Bienvenidos, Aplauso. bienvenidas. Ya se están uniendo ahí también desde la chamba y aquí desde el perfil. Saludos ahí a todos y todas. Eh, hoy estamos haciendo este live un poco diferente, ¿no? Sí, y ahí justo incómodo dice Galindo tiene ojitos de cansados porque estos chambeadores son muy viajeros y Galindo está en otro lado, bastante lejos y entonces por allá es un poco más noche. Entonces, Sí, gracias aquí donde estoy ya son las 9:30 de la noche. Eh, Hoy pasé despierto. De hecho que creo que vale la pena ahí contarlo, por si me miran los ojitos cansados, cabal, que no son de Yamatei, sino estos ojitos cansados son de trabajo arduo. Pero sí, cabal, pasé desde las 2 de la mañana, estoy despierto. Desde las 2 de la mañana, aquí ya son las 9:30, pero nada, con muchas ganas ahí de platicar ahí de lo que está pasando en el país, en Guatemala. Hay varias cosas que tenemos ahí que platicar. Porque hay varias cosas que sucedieron durante el fin de semana y este es como, todavía tenemos como la resaca ahí del último programa número 50, ¿no? Estamos como, bueno, ya agarremos onda, sigamos. yo los extraño mucho. Me gustó mucho estar ahí con ustedes, ahí, a los cuatro juntitos. Sí. A ver, yo no sé si nos están escuchando. ¿Soy yo el que no escucha a Quetzal? Yo no, déjame ver, Quetzal. Déjame arreglar esto por acá. Tal vez soy yo el que no te escucha. Díganos si no. Ah, olvídalo, es mi audífono derecho el que no se oye. Ok. Hay que hacer Gracias. cooperacha ya para nuevos audífonos. Ahí está, ahí sí te oigo. La chamba no es Gracias, incómodo. Sí, nos escuchamos ahí al 100, dice. perfecto. Pues nada, bienvenidas y bienvenidos a La Chamba. La Chamba es una producción del Instituto 25A. Somos cuatro creadores de contenido, Galindo Barrera, su servidora Quetzali Pérez, Ana Historiadora y siempre incómodo que de lunes a jueves nos juntamos para compartirles qué está pasando en el ámbito político del Guatemala y sobre todo, más allá de qué está pasando, es también cómo la vemos nosotras y nosotros y qué otras reflexiones y acciones creemos que pudiésemos hacer como chambeadores aquí de Guate. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Nos disculpan por el formato de hoy, estamos improvisando, pero muy comprometidas y comprometidos con llevarles la información a sus casitas en esta hora de la noche. Eso, no podíamos faltar aquí. Teníamos una cita a las 8:30 de la noche. Y por eso es que estamos aquí, pues, cumpliendo con la cita y porque chambeadores, chambeadoras, ustedes ya sabemos también que ya saben que a las 8:30 tienen una cita aquí de lunes a jueves y pues teníamos que cumplir. Gracias porque ustedes siempre son cumplidores, siempre ahí nos acompañan. Y pues nosotros estamos igual. Pues yo creo que hay varias cosas ahí, Quetzal, de las que podemos platicar que sucedieron durante este fin de semana, que se volvieron virales ahí en Twitter, varias discusiones que hubieron ahí en redes sociales.
Pero creo yo que de las que más se habló, al menos en redes sociales, fue este asunto de una señora diputada, que resulta que esta señora diputada, pues como todo ciudadana guatemalteca, tiene el derecho a comprar propiedades, ¿no? Pues esta señora compró una propiedad nada más y nada menos que en el sector famosísimo de Cayala. Y varias de estas propiedades que se compraron fueron compradas al contado. Estamos hablando nada más y nada menos que de la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que compró propiedades al contado en un sector, digamos, con una plusvalía muy alta, y que estamos hablando de más o menos 4 millones de quetzales. Yo no sé si en algún momento tú, Quetzal, has pensado, a mí me gustaría adquirir una propiedad de 4 millones de quetzales y voy a ver si puedo adquirirla al contado, pero esto se volvió tendencia, se volvió noticia porque, pues, se pagó al contado, y tomando en cuenta lo que gana esta señora, hay algo ahí detrás, hay gato encerrado, porque no puede ser, haciendo las cuentas, no nos salen ahí las matemáticas de cómo una señora que gana, digamos, aproximadamente 40,000 quetzales entre sueldo, entre salario, entre dietas y un montón de cosas, puede comprar al contado propiedades por 4 millones de quetzales. De hecho, gana 44.150 quetzales. Eso es lo que gana mensualmente la señora Ok, presidenta del Congreso. o sea que más o menos necesitaría, no sé, necesitaría como entre 8 y 10 años, para llegar a ganar algo así, ¿no? Esa es la suma que se hace, porque Sí, ganan como 400,000, 500,000 más o menos al año, digamos. Y está pagando una propiedad de 4 millones de quetzales, o propiedades, mejor dicho, de 4 millones de quetzales al contado. Eso quiere decir que da todo su salario de 10 años. Yo no sé, Quetzal, si te pones a pensar cuánto has ganado en los últimos años, ¿para qué te alcanzaría? Dios mío, ay, no, si yo ni un terrenito me animo a poder comprar porque no alcanza, o sea, de verdad no alcanza. Yo intento hacer y intento ahorrar porque tal vez en algún día, aquí dentro de 10 años, aquí dentro de 5 años, pueda enganchar algo. Imagínate, o sea, ni siquiera puedo comprar algo contado. Estoy pensando en enganchar algo para luego volverme a endeudar y poder comprar tal vez algo. Ay, Y pues no, pues esa es la realidad de muchos guatemaltecos y guatemaltecas hoy en día, ¿no? O sea, yo no sé si ahí los que nos están viendo, ustedes tienen el chance, no sé, tal vez hay más de alguien por ahí que sí tenga el chance de comprar propiedades al contado, pero como tú decías, cuando estás pensando en comprar una propiedad, y aquí hablamos de los guatemaltecos comunes y corrientes, como la gran mayoría del pueblo, obviamente cuando buscamos comprar una propiedad, ya sea un terreno, una casa, un apartamento, incluso un carro, muchos tenemos que endeudarnos y pasar años pagando esto, ¿no? O sea, esa es la realidad para muchos. Yo no sé si hay alguien por ahí de los que nos está viendo. ¿Ustedes cómo le hacen cuando han comprado propiedades o han comprado propiedades? ¿Las compran al contado? ¿Es eso algo normal? Porque me asombró de cómo se oye en esto de los políticos, que de repente compran propiedades al contado, ¿no? O sea, es una realidad totalmente diferente a la que vivimos la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas. Y por eso es que tenemos que hablarlo. Porque muchos nos endeudamos y terminamos pagando, no sé, 3, 4 veces más el costo de esas propiedades, ¿no? no, total, o sea, ahora, digamos, aquí en Guate tú ves como todo este tema de los apartamentos y hay como, dependiendo de tu edad también, o sea, te dicen cuántos años te van a dar chance para que pagues, ¿no? La propiedad. Que pueden ser como de sí, 25 años, 30 años, 40 años, inclusive es una cosa como exagerada vivir toda la vida endeudadas y endeudados. Y por cierto, si ya estás cerca de como tus 40, ya estás como, tal vez no le damos tantos años porque no sabemos cuánto más vaya a durar, ¿verdad? O sea, entonces todas esas cosas es la realidad que vivimos guatemaltecos y guatemaltecas. Sí,
y yo ahí te iba a agregar algo también que me parece que, o sea, ella lo compra ella sola, ¿no? Como mujer, y yo, a mí eso me parece como también, la parte como un poco de adquisición también de las mujeres de propiedades. En general, digamos, yo sí que he pensado mucho como adquirir algo sola, por ejemplo, porque sola, ¿va? Una está sola. Pero también me he dado cuenta que hay digamos, el sistema, inclusive para que te den préstamos, para que te digan sí, te quieren como emparejada o emparejado, ¿no? O sea, como porque si hay dos sueldos, entonces hay dos personas y si uno no ya no paga, entonces está el otro. Pero a una sola persona cuesta mucho que le den una propiedad o un préstamo. O sea, al menos que tengas un récord crediticio así como súper wow, te lo van a dar, pero al contrario es como muy un poco lo que te dan. Yo quiero solo, ahí nos están preguntando que dónde están Incómodo y Ana, Nota Groa. Ellos van a estar mañana, ellos están los martes y jueves. El jueves pasado fue un especial que hicimos del programa número 50 y por eso los cuatro estábamos ahí echando la chamba, pero hoy no están, hoy es lunes, hoy nos toca a Galindo y su servidora y miércoles también vamos a estar acá, pero mañana pueden sintonizarlos para que sí, los escuchen también. Pero qué bueno que preguntaron ahí, porque al final de cuentas ya sabemos que los chambeadores, chambeadoras saben que la chambas somos los cuatro creadores de contenido. Y pues sí, mañana pueden ver a Siempre Incómodo, mañana pueden ver a Ana Historiadora, siempre aquí por la cuenta de la chamba. A los que nos están viendo desde mi cuenta, porque hoy estamos haciendo este live en dúo desde mi cuenta Galindo Barrera y desde también La Chamba. Los que me están viendo desde mi cuenta y todavía no siguen a La Chamba, vayan a seguir a La Chamba. Y eso nos ayuda mucho ahí, compartir también este live, darle tap tap ahí a la pantalla para que podamos llegar a más personas y poder informarnos y poder aprender de estas cosas que están sucediendo en el ámbito político, guatemalteco, y social también. Saludos ahí, Academia. Saludos, saludos. Ya está por aquí también Academia. Saludos. Gracias por las rosas. Saludos, saludos. Y pues vayan ahí a seguir a la chamba, porque al final de cuentas, los cuatro creadores de contenido juntos buscamos ese es el objetivo, ¿no? De la chamba, mantenernos informados, y echar ahí un poquito el chismecito político, como dice Incómodo, hablar un poquito de lo que está sucediendo en la política guatemalteca. Y bueno, ya que hablamos de Shirley Rivera y que Shirley Rivera despierta como muchas emociones, ¿no? Pensar que esta presidenta del Congreso, que al final de cuentas pues su salario sale de nuestros impuestos, se compra propiedades al contado. Yo no sé qué sentimiento te genera, Quetzal, pero dentro de mí sí genera algún tipo de enojo, molestia, porque ¿cómo es posible que esta presidenta, que debería ser nuestra, como hablaba Ana justamente el jueves pasado, nuestra empleada, y que sea también nosotros quienes les pagamos el sueldo, sea ella capaz de comprar estas propiedades, algo que es imposible para muchos y muchas guatemaltecas. Pero dejándola ahí un poquito de lado, hay otro personaje por ahí que también nos genera más o menos el mismo sentimiento. Y estamos hablando por ahí de Ricardo Méndez Ruiz. Todos, todos nosotros conocemos ahí a Ricardo Méndez Ruiz, sabemos quién es este señor, entendemos más o menos el contexto, fundador de esta Fundación contra el Terrorismo, desde la cual se han levantado varias denuncias y se han presentado varios amparos que han obviamente sido afines a los intereses del pacto de corruptos, o como se le conoce actualmente, de los golpistas. Y durante estos últimos días, justamente, Ricardo Méndez Ruiz ha estado muy activo con esto de todo lo que se está haciendo desde el Ministerio Público, desde las Cortes, desde el Congreso, buscando afectar o violentar, mejor dicho, la voluntad popular de los guatemaltecos y guatemaltecas. Y por ahí Ricardo Méndez Ruiz lanza un tuit en donde dice: si ser golpista, y te lo voy. Oh, por Dios, Galindo se fue, pero yo tengo el tweet.
Él dice que sí, por defender el sagrado derecho de elegir libremente a nuestros gobernantes nos llaman golpistas, entonces sí, dice Méndez Ruiz. Ajá. Ahí está. No te preocupes, Galindo, aquí yo te salvo la, la chamba. Gracias, gracias, Quetzal. Pues sí, pues básicamente es eso de lo que también podemos hablar por ahí. Por ahí dice Academia, hay que mandar a mimir a Ricardo Méndez Ruiz. Y cuando una colaboración entre los chambeadores y los codequeros. Bienvenidos ahí, Academia. Saludos, saludos. Creo que sería interesante también por ahí. Y sí, podemos platicarlo ahí y que se arme. No, y pues regresando a este tweet de Ricardo Méndez Ruiz, es impactante cómo este señor puede atreverse a lanzar estos tweets. Y yo no sé cómo lo miras tú, Quetzal. Si surge, si este tweet de decir sí somos golpistas porque estamos defendiendo a nuestro país o algo así, el verse como el héroe, ¿surge de un sentimiento de demasiada superioridad o surge de un sentimiento o de un pensamiento ignorante de no entender realmente lo que está pasando? O sea, ¿de dónde crees tú que surge este tuit? O sea, ¿cómo es que Ricardo Méndez Ruiz se atreve a decir esas cosas? Mira, yo, al final, digamos, creo que todo esto parte también de una discusión que se ha estado manejando mucho como ahí por Twitter, o ex, mejor, ay, se me olvida de decirle ex, pinche. Pero bueno, de esto de que si hubo fraude o no hubo fraude, ¿no? Que siguen con Ajá. este intento de que a verdad, al final Bernardo no debe ser el presidente y no sé qué. Y a mí me parece como bastante ridículo al final, porque ya se contaron todas las boletas nuevamente. Ya inclusive la Unión Europea, o sea, la misión electoral que manda a la Unión Europea, ya hizo su informe, ya y mandó a decir que ante el monitoreo que hicieron tampoco hubo fraude. Pues son como esas pataditas de ahogado que al final se hacen para intentar seguir diciendo que sí lo hubo y de que ellos sí son los verdaderos defensores de la democracia. Pero que, por ejemplo, a mí un personaje como Méndez Ruiz, que desde hace ya varios años ha ido detrás de periodistas, de también jueces y juezas, para poder callarlas, ¿no? A partir de Ajá. denuncias espurias que han venido. O sea, a mí me parece que ahí está el verdadero problema, ¿no? O sea, ese personaje, o sea, no está realmente a favor de esto que es como la democracia o el Estado de Derecho, el país, porque al final sus acciones ha sido opacar y censurar a las personas que generan información, ¿no? Y justamente mencionas, Quetzal, por ahí, uno de los em, temas o una de las frases que más se utiliza desde estos grupos afines al poder. Y Es un es esta personaje palabra que ahorita. mencionaste ahí. ¿Cómo? Es un personaje ahorita, o sea, es un gran personaje que tiene bastante poder desde hace ya varios años, sobre todo con esta persecución que le ha hecho a varios jueces y periodistas. O sea, ya no es solo como una persona que ahí habla y dice cosas, sino que lo que dice llega a tener repercusiones realmente políticas y de que hay personas de estas que él ha perseguido, que muchas están exiliadas, exiliados. Entonces, sí es como peligroso las cosas que dicen, no porque hay que tenerle miedo en el sentido como de, "Ay, como que miedo genera, sino como de lo espurio que es. Ujú, ujú. No, y yo me refería justamente a esto que decís, cómo se maneja esto del Estado de Derecho, y cómo esta frasecita, se utiliza por los grupos afines al poder, cuando les conviene, ¿no? O sea, yo recuerdo por ahí cómo se ha hablado de respetar el Estado de Derecho, de respetar las decisiones, por ejemplo, de cuando se decide sacar a la CICIG y cuando se presentan ciertos amparos y la Corte de Constitucionalidad dice no, hay que hacerlo porque, digamos, el presidente tenía el poder de hacerlo, de renovar el mandato, esto y lo otro, y cómo este discurso del Estado de Derecho es uno de los discursos más
mal manejados, más manoseados por estos grupos afines al poder. Y justamente aquí, como dice Academia, siempre que dicen eso me pregunto ¿cuál Estado de Derecho? O sea, porque sí, hace unos años ellos eran los principales defensores del Estado de Derecho, pero ahora son estos mismos grupos, y con este tuit de Méndez Ruiz, son estos mismos grupos los que están diciendo somos golpistas y qué. O sea, somos los que nos atrevemos a no respetar el Estado de Derecho, pero ¿y qué? Lo estamos haciendo para defender al país. O sea, ¿existe un Estado de Derecho? ¿No existe un Estado de Derecho? ¿Hay gobernabilidad en el país o no hay gobernabilidad? ¿O existe solo cuando me conviene? Y yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? O sea, el Estado de Derecho existe cuando este Estado defiende los intereses de las personas que están en el poder. Y cuando este Estado defiende estos intereses, sí, defendamos el Estado. Pero cuando este mismo Estado intenta dar 1 o 2 pasos en otra dirección, entonces es, no, aquí no hay Estado de Derecho, aquí vámonos contra todas las instituciones, aquí hay fraude, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que es importante entender ese discurso. En primer lugar, yo pensaría ahí a quienes nos están viendo que le pongamos mucha atención a ese discurso. Hay que ponerle mucha atención a cuando se habla de no, respetemos las instituciones, por ejemplo, respetemos al Ministerio Público o no lo respetemos, porque estos mismos grupos de poder son los que decían, por ejemplo, en el tiempo de Telma Aldana, que no respetaban las acciones que el Ministerio Público y la CICIG estaban haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso de respetar solo cuando me conviene? Pues, o sea, y ahí es evidentemente que se defiende el Estado solo cuando el Estado me conviene a mí. Solo cuando el Estado es afín a mis intereses. Pero ahí, Quetzal, yo creo que es importante hacer nada más una pausa. Recordemos que este Estado, al final de cuentas, va a defender siempre los intereses de los que están actualmente en el poder, porque así nació, porque así fue creado. Entonces, de alguna manera, cuando ese Estado otra vez intenta moverse de ahí y salirse un poquito de estos grupos que están en la élite, pues va a empezar ahí un montón a sonar un montón de cosas y a irse en contra del Estado y a llamarse golpistas. Y eso es sumamente peligroso, Quetzal. O sea, el que Méndez Ruiz se atreva a llamarse a sí mismo golpista, yo no sé, o sea, vamos a tener aquí en 1 o 2 meses ellos mismos atreviéndose a decir, sí, somos dictadores y qué, pero lo hacemos para defender al pueblo de Guatemala. O sea, yo no sé hasta dónde puede llegar. Sí, es que es esto, que una cosa es que te señalen y otra cosa es que digas sí soy y qué, digamos, eso es como lo que creo que es como Ajá, preocupante, pero también es como que él siempre es así como reactivo, como de sí, que provocar, o sea, él en general si busca la provocación, yo en su momento cuando cubría ciertas audiencias, mantenía como esta siempre prepotencia y de yo sé todo esto y yo conozco y yo sé que más que ustedes no saben nada. Siempre tiene como esta postura que creo que al final es como parte de también de su táctica de intimidación, porque creo que al final, o sea, como ajá. esta base militar, ultraderecha y todo, pues entiende también psicológicamente cómo puede funcionar eso también cuando lo dices, ¿no? O sea, al final no lo hace adrede, o sea, lo tiene como Ujú. muy intencionado por qué lo está haciendo. Solo estoy leyendo, Jen dice qué bonito seteado. ¿Quién? Galindo, yo seguramente yo, porque tengo una luz hermosa acá, que por cierto, quien provoca esto es incómodo porque él nos dice cómo hay que setear nuestros espacios. Sí, No sí, por educación, porque él no está en su casa, pero que el culpable del seteo siempre es incómodo. Él procura que se vea bonito. sí, cabal. Aquí donde estoy yo, nada más ahí dijo Quetzal Galindo no está en su casa, aquí donde estoy yo ya son las 10 de la noche, casi las 10 de la noche, así que otra vez nada más ahí recordando, los ojitos cansados son de puro trabajo, de arduo trabajo y no de ojitos cansados de Yamatei nada más. También voy a leer por aquí unos comentarios que están acá. Carlos Bills dice por aquí existen mafias y cooptación y
poeta ocurrente también le responde corporaciones mafiosas y sí, al final de cuentas, si podemos hablar de todos estos grupos que están en el poder, vamos a hablar de mafias, vamos a hablar de clase política, grupos políticos, vamos a hablar de corporaciones corruptas también y mafiosas. O sea, hay un montón ahí de poderes dentro del poder macro, digamos, hay varios poderes micro que luchan, ¿no?, por ejercer el poder, pero que ninguno está a favor del pueblo. Ya lo mencionamos esto en lives pasados. Por ahí se dice también urge refundar el Estado. Y sí, creo que por ahí hay chance para poder pensar estas cosas también. Lord Ojitos Cansados Barrera, ese soy yo. Saludos. Pero pues ahí lo dejamos. Estos dos personajes, hoy iniciamos la chamba ahí con sentimientos fuertes. Hoy iniciamos la chamba con estos sentimientos de enojo, de molestia, que generalmente ya nos producen estos políticos, estos personajes políticos de Guatemala, pero que durante los últimos días han dado de qué hablar, y fueron Shirley Rivera, que está ahí dentro del top 3 de los personajes que más encabronan a los guatemaltecos. Y aparte Ricardo Méndez Ruiz diciendo sí, soy golpista y ¿qué? Lo hago para defender al pueblo de Guatemala. Entonces, estos dos personajes, ¿cuál creen ustedes que les provoca más molestia, más enojo, ¿qué les provocan estos personajes a ustedes? Shirley Rivera, Ricardo Méndez Ruiz, fueron los dos ahí de los que dieron más de qué hablar durante estos últimos días, pero cuéntenos ustedes, ¿cuál les provoca más molestia, más enojo, o qué les provocan estos personajes políticos ahí que están en el poder? Porque al final de cuentas sus acciones también, de una manera o de otra, afectan al pueblo guatemalteco. Por ahí dice, recuerden que a Yamatei ya le quitaron la visa. Definitiva, y esas corporaciones son las que andan como locas, dice. Sí, ya estamos hablando aquí por este lado de los comentarios acerca de varias cositas por ahí, varios grupos de poder, y entendiendo cómo estos grupos de poder se unen para siempre otra vez buscar sus intereses. A mí ninguno me produce nada, entiendo yo. Perdón, aquí me perdí. Me cagan más sus financistas, los auténticos enemigos, los millonarios del CACIF, dice por aquí Academia, y creo que al final de cuentas es válido también ahí, Academia, traerlo a colación ahí a todos, porque al final de cuentas este grupo de corruptos, de golpistas, siempre está unido a intereses económicos, ¿no? Y empresariales ahí específicos o de cierto sector empresarial, y gracias ahí por mencionarlo. Quetzal, tenemos ahí más de qué hablar esta noche, aparte de hablar nada más de Shirley Rivera y de Méndez Ruiz. Yo iba como nada más a también leer unos comentarios de este ladito. Cabal, Dale. Walter Muñoz dice, buenas noches Walter, muchas gracias por estar acá. Bass Boosted Songs Guatemala dice, yo no respeto al Ministerio Público, es nefasto, no sirve el MP en Guatemala. Eso es muy triste y no debe de ser normalizado, pero sí. Este estado fue una en Sacramento fue el estado. Luego preguntaba de por quién hablamos, de quién hablamos, y pues bueno, aquí ya Galindo lo mencionó en un inicio. Hoy empezamos hablando de Shirley Rivera y de Méndez Ruiz. Estamos ahí pelándolos momentáneamente. un poquito ahí de chismecito político. Bastante. Walter Muñoz dice, el nivel de descaro es insuperable. Sí, es insuperable. Ajá. Yo solo voy a insistir en esto como que no se debe normalizar. Noelia Ortiz dice, en Guatemala no existe el Estado de Derecho y creo que nunca ha existido. A ver, Galindo, tú historiador, cuéntanos, ¿eso ha existido, sí o no? Bueno, ¿quién mencionó por ahí? ¿Noelia? Sí, Noelia Ortiz dice que... Bueno, es que es interesante porque cuando hablamos de Estado de Derecho estamos hablando de, digamos que es un estado en donde se respeta la legalidad, en donde existe gobernabilidad, o sea, el gobierno puede y tiene todos los recursos para que se respeten las leyes, para que se cumplan todas estas cosas, pero digamos, ¿ha existido Estado de Derecho, sí o no?
Es una pregunta que trae digamos que tendríamos que hablar de diferentes temas. ¿El Estado ha funcionado? ¿Sí o no? Para mí, el Estado sí ha funcionado, digamos, entendiendo el Estado como un Estado que es un Estado que surge para responder a los intereses de un grupo que ha estado en la élite desde siempre. O sea, en ese sentido, el Estado sí ha Claro. funcionado. Y que eso lo vemos desde los inicios, desde la independencia, ¿no? O sea, cómo es que Guatemala se Eso, independiza, o sea, ahí se funda ese estado que ellos quieren, ¿no? Para criollos, para eso, ajá. personas indígenas, o sea, ajá, sí, 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 ahí O ujú, sea, y funciona. entonces, digamos que en ese sentido, el Estado sí ha funcionado. O sea, sí ha existido un Estado funcional porque fue creado para criollos. O sea, el Estado fue creado para criollos y ha respondido a los intereses de los criollos durante mucho tiempo. Ahora, si nos vamos ya a los últimos años, y creo que por ahí también va esta discusión entre los mismos grupos de poder, es si vemos en los últimos años cómo diferentes sectores, a los criollos, digamos, a quienes fundaron este estado y a quienes obtuvieron los beneficios de este por muchos, muchos años, han surgido y hay una clase política nueva que ha surgido y hay nuevas personas y familias que han crecido en su poder adquisitivo durante los últimos años y hay políticos que se han vuelto súper corruptos y que han cooptado, digamos, varias instituciones del Estado. Ahí sí podemos hablar de un Estado fallido. Pero creo yo que es importante entender eso. Sí hay un Estado fallido porque sí hay un Estado cooptado, sí hay un Estado lleno de corrupción, eso no lo podemos negar. Pero limpiar el estado de corrupción nos deja un estado que responde a los intereses de los mismos criollos. Entonces, creo yo que eso es lo que hay que ir como entendiendo. Es lo que hablábamos hace algunas semanas cuando decíamos, yo quiero defender la democracia que existía en enero del 2023. O sea, yo quiero solo defender lo que existía ya, porque si defiendo lo que existía ya, es una democracia que no incluía a todos y todas. Es una democracia que no existía, por ejemplo, en varias comunidades rurales de Guatemala. Entonces, creo que ese es el punto. Sí hay un Estado fallido porque está lleno de corrupción, pero si quitamos solamente la corrupción y no logramos imaginar o esperanzarnos con nuevas formas de Estado o con nuevas formas de hacer política, lo que vamos a tener es el Estado que tuvimos durante los siglos pasados que respondía a los mismos intereses criollos. Mías, eso quiere decir que Galicia está ¿Eso quiere decir que qué, perdón? que nos estás proponiendo refundar el Estado. Perdón, se me salió No, no sé si, no sé si se podía decir o no se podía decir, pero sí, por ahí creo que va el asunto. Yo por ahí me inclinaría, imaginar nuevas cosas, pensar en nuevas cosas. Creo que eso es posible. pero yo no lo siento descabellado, Galindo. O sea, siento que es como válido porque, a ver, las sociedades en sí no somos sociedades como inamovibles. Estamos en constante cambio, en constante movimiento. Por lo tanto, inclusive esas mismas formas de cómo gobernamos y cómo nos gobiernan deberían ir cambiando y deberían ir evolucionando, pensándose también en esta parte en la que debe responder a nuestras necesidades. Y para mí también es como muy importante pensarnos como esto, como de qué estado se creó y creo que era como muy importante mencionar esto, como recordar que la independencia de Guatemala no estaba par y por nosotros, sino al contrario, digamos, se firma la independencia para que nosotros como pueblos no lográramos hacer esta independencia. Entonces la hacen en puro papelito nada más. Y ahí entonces como cuestionarnos eso a mí no me parece descabellado, al contrario, me parece como
convenientes, sobre todo en este momento en el que estamos, en donde también los grupos y los actores que están ahorita tomando fuerza en las calles y que siguen insistiendo en en pensarse otras formas Ajá. de gobernación, pues son actores que hay que ir nombrando como las autoridades ancestrales, como las mujeres, como los niños, como los vecinos y vecinas de los barrios, o sea, son esas personas las que están ahorita cuestionándose como qué tipo de estado, qué tipo de país queremos y nos merecemos. Y qué interesante, Quetzal, porque eso que mencionas, digamos que otra vez son las autoridades ancestrales quienes generan todo este asunto, todas estas movilizaciones en octubre, y son las autoridades ancestrales quienes, digamos, llaman a defender la democracia, a limpiar el Estado de esta corrupción existente, a poner un alto a estos grupos de poder que buscan adueñarse del Estado y que lo tienen de alguna manera cooptado. Pero es necesario entender también que el Estado, tristemente, no ha respondido a los intereses de comunidades indígenas durante siglos. O sea, interesante eso, pues, porque yo creo que se requiere una valentía y una madurez política súper grande para decir, vamos a defender la voluntad popular, vamos a defender este proceso electoral que nunca nos ha beneficiado, que no ha respondido a nuestros intereses, pero que es lo último o esto poco que todavía tenemos y que necesitamos defenderlo de alguna manera. Entonces, creo yo que eso es como, o sea, es sorprendente y es un ejemplo a seguir, creo yo. Este asunto de dar el paso hacia adelante, acuerpar estas manifestaciones, acuerpar esta lucha que se ha dado desde las autoridades ancestrales por décadas, por años, entendiendo que el primer paso sería esto de defender la democracia, de defender la voluntad popular, pero que más allá, detrás de todo esto, también hay esperanza y hay que dedicarnos a imaginarnos, a soñar con cosas nuevas, con un estado en donde quepamos todos y todas. Aquí Walter Muñoz dice en Guatemala que el Estado realmente trabaje para el pueblo parece una utopía. Y con esto conecto mucho con lo que decías, ¿no? De como atrevernos a soñar y, digamos, parte como de la filosofía política, ¿no? Que al final primero piensas para entender hacia dónde vas a caminar. Pero también entender que a veces pensar resulta ser un privilegio, inclusive, ¿no? Sí. O sea, Ujú. porque cuando estás en el día a día chambeando para poder sobrevivir, ¿no? Eso es lo que pocas veces te queda hacer. Sin Ujú. embargo, creo que es una Ujú. apuesta como muy importante, como pensarnos, dialogar. O sea, para mí creo que las cosas más importantes y también lo que he conocido de otros países siento cierta admiración política es que su apuesta es el diálogo y pensar en colectividad, porque solo eso es lo que al final va a determinar cuáles son las acciones que vamos a hacer, pero que hay que Ujú. hacerlo. Es un riesgo, pero hay que hacerlo. Y puede parecer muy tópico, muy iluso, pero esa es la apuesta, es como atrevernos a soñar, Sí, atrevernos a pensar eso. que otras cosas son posibles y que esos pensamientos y esos sueños tomen acción. Y para mí ahí hay como muchos actores que han dado grandes aprendizajes. Por aquí dice, también te dicen, te dan toda la razón, Quetzal, pensar en formas alternativas de organizarnos es lo que debemos hacer. Y dice por aquí también Academias que el Estado se ha dedicado a eliminarlos sistemáticamente, hablando de comunidades indígenas, ¿no? Y de personas que se han dedicado a esta lucha y que han puesto su cuerpo, justamente para defender y como parte de esta lucha también, ¿no? Entonces sí, otra vez es entender eso. Por ahí dice Omar Hernández, solo repiten lo de los de semilla, democracia, democracia. Omar, y justamente, no sé si no escuchó el live, Omar, pero, pero justa, no, Paraste o la no sé por qué lo estás mencionando, pero justamente eso es de lo que estamos hablando. No se trata solo de una democracia, o sea, es defender la voluntad popular, la democracia, pero ir más allá también, soñar con esas nuevas formas de organizarnos que hablaba
Quetzal, soñar con esas nuevas formas de ser un Estado. Obviamente hay que empezar por algo, y ese algo es la democracia, entre comillas, la voluntad popular, que sí tenemos, digamos que todavía la tenemos, aferrarnos a esto y después dar un paso más. Pero sí, creo que por ahí va el asunto. Así que, Omar, lo único contundente acá es que a Pinedilla nunca le tocará. Sí, no sabemos si por acá anda el net de Carlos Pineda por ahí, pero ya por ahí nos están comentando eso por acá, de este Por lado, ahí me Quetzal. están comentando, dice Arevalo, ¿cuánto les paga? Porque de gratis no creo. ¡De veras! No, pues a mí me encantaría que me pagaran, pero pues no suele, no pasa. Ya, Nosotros, ya. digo, Estábamos sería hablando de. pensamientos, me pagaran, yo sería, no, pues, o sea, que me gustaría, ya hubiera comprado la casa, ajá, sí, allá una de 4 millones, ¿no? Sí, cabal, cabal. Pero pues no, no In- se logró. Interesante porque los que están comprando casas no somos los de este lado, sino los de los golpistas, ¿no? Ellos son los que andan comprando propiedades ahí por 4 millones de quetzales al contado. Este, eh, aquí dice como a los netcenteros les pagan, creen que al resto también. Y por ahí también, interesante porque, bueno, al final de cuentas, no hemos hablado de Semilla, no estamos defendiendo a Semilla o a Eso Arevalo. es lo que me da risa, ¿sabes? Yo dije como, ¿en qué momento? Y Mencionamos es a Semilla. peligroso. Pero, ajá, eso, sobre todo eso, dije como, ¿en qué momento lo mencionamos? Pero sí es peligroso que se hegemonice como que el querer hablar de democracia o querer hablar de derechos, ahora se trata, o sea, Gracias, gracias. antes era que si hablabas de esto, ¿no? De democracia y todo, eras chairo de izquierda, ¿no? Era como, era eso. Ahora resulta que si hablas de derechos humanos y hablas de democracia, ahora eres semillero. Y yo no entiendo cómo estaba ahí. ¿En qué momento pasó esto? Saludos ahí, Academia, también ahí, gracias por las rosas una vez más. Ya con esto ya juntamos ahí para empezar no sé, el enganche de alguna propiedad también. Gracias, gracias Academia. Esos aportes orgánicos son los que recibimos nosotros. Y muchas gracias. No hay aquí aportes grandes, son sus aportes los que recibimos aquí. Y no crean también que estamos hablando justamente o defendiendo a Semilla o Arevalo, porque en ningún momento los mencionamos. Estamos hablando al contrario de existe o no existe ese Estado de Derecho. Es que estos sueñan con Semilla, dice, y lo mencionan en todo. Bueno, ahí ya salió Semilla y Chairo y Semillero en la conversación. Este, pero Quetzal, hablando de cuánto nos pagan, y no sé si este live es patrocinado ahí por quién será patrocinado este live. Ustedes pueden escoger ahí por quién es patrocinado este live. Pero una de las cosas, hablando de estas cuestiones económicas, una de las cosas que sí nos afecta a guatemaltecos y guatemaltecas, y que tiene que ver con estos asuntos económicos, y que al final de cuentas estas condiciones materiales en las que vivimos muchos guatemaltecos y guatemaltecas, sí te pegan duro día a día, y como tú decías, no te dan chance a pensar, a cuestionar al Estado mismo, sino que te obligan a sobrevivir a estas condiciones. O sea, la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas viven en condiciones en las que están sobreviviendo día tras día. Y que otra vez este asunto de sobrevivir, de buscar qué vas a comer, de buscar cómo vas a pagar mes a mes el cuarto donde vivís, de buscar cómo vas a pagar el colegio o los útiles escolares de tus hijos o de tus hijas, no te da chance a cuestionarte y a pensar en nuevas maneras de un Estado, ¿no? En una nueva forma de Estado. Pero hablando de esto, hoy queremos hacer por ahí una encuesta aquí desde la chamba. Y voy a empezar contigo, Quetzal. Y ahí, si ustedes pueden, ahí los que nos están viendo, quienes nos están viendo, coméntenos ahí. ¿Qué servicio básico, Quetzal, para ti es el que más, con el que más sufrís, el que más te cuesta? Entendiendo servicios básicos,
servicios básicos como el agua, como la electricidad, como el acceso a la educación, por ejemplo. Algunos incluso agregan el internet como un servicio básico, porque al final de cuentas, en el día de hoy, en este mundo, hay un montón de cosas que no puedes hacer sin internet, no puedes trabajar sin internet. Entonces, a ti, Quetzal, ¿cuál es el servicio básico que más te hace sufrir? A ver, ahí donde vivís. Donde vivo, híjola, yo creo que si es el tema del agua, creo que digamos que en donde estoy ahorita, de alguna otra forma puedo tener como agua casi todos los días porque hay una cisterna, pero si no tuviese eso, creo que eso sería fatal. Y lo que implica también tener una cisterna, ¿no? Que también es como gastar más luz, ¿no? O sea, también es como que luego hay un balance un poco complicado y es súper caro, se vuelve todo, es como una cadenita. Pero a mí me parece que el agua, en mi caso, creo que son los servicios que creo que es más complejo. Y luego sí, yo agregaría también el internet, porque siento que tenemos una muy mala cobertura como país y es muy caro realmente el internet pagarlo. Entonces yo me iría con esas dos, creo yo. A ver, Eh, dale. sí, eso, creo. Ok, Sí. ok. Carlos por aquí nos dice que a él los servicios básicos que más le afectan son el agua, salud, educación, internet, seguridad y más y más y más, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo otras dos, puedo agregar. Dale, dale. Yo tengo otro que también es el tema de, cuando hablo del agua, no solo es como el agua con el que te bañas, sino que en general creo que en Guate no hemos tenido la capacidad de generar agua potable, por ejemplo, y el problema que no hay agua potable, entonces que tú tienes que comprar en agua Ujú, de como está embotellada y eso es un gasto muy fuerte también, o comprar un ujú, filtro, que tampoco está mal, pero idealmente, el sistema de agua que tenemos debería de llegar potable en el chorro, ¿no? Y sin ningún ujú. problema poder beberla, pero acá en si haces eso te mueres, ¿no? Entonces, eso yo, y el otro es el sistema de vías, que, o sea, para mí sí creo que es, y yo como una persona que se mueve caminando y que se mueve en bicicleta, creo que para mí es como este sistema en el cómo está distribuido la ciudad para que puedas movilizarte, me parece bien jodido porque no hay espacios realmente para caminar o andar en bici. Siempre estás atentando contra tu vida para poder llegar a los rumbos que necesitas. Gracias, Quetzal, por compartirnos los servicios básicos con los que más te hacen sufrir ahí donde vivís. Yo pensaría que en mi caso, yo vivo, digamos, en una colonia que tiene su propio pozo. Y que pagamos, o sea, es como eh, tomando en cuenta cuánto se paga en la municipalidad. Oh, oh, Galindo se fue. Vamos, Galindo, regresa. Bueno, yo algo que quería contarles también es que dentro de los servicios básicos a veces no se toma en cuenta que, por ejemplo, también es hablar de el sistema de alumbrado público, que creo yo que eso a veces casi no lo hablamos mucho, pero, por ejemplo, cómo está alumbrada nuestras calles y donde nos movemos. Sobre todo, por ejemplo, hay varios estudios que han determinado que si hay más luz en una calle, estás menos a la seguridad, ¿no? A sufrir menos un asalto o o algo que pueda ser como peligroso para una y uno. Y también otra cosa que a mí me parecía como importante, hablando del agua, también que yo estaba aquí leyendo que un servicio también básico se considera como el tema de los drenajes. Y creo yo que ahí hay algo muy importante que hay que hablar todavía, y es que ya nos dimos cuenta que nuestros sistemas de drenajes no se han cuidado y que por eso nos ha tocado en estos últimos meses ver estos derrumbes y estos grandes hoyos que se han generado, por ejemplo, en Villanueva, que como no han sido mantenidos, pues han colapsado. Entonces, yo no pensé que eso era como parte de un sistema básico, pero resulta que sí es un servicio básico que debemos de considerar. No solo es la educación, no solo es la luz, sino que también dentro de los servicios básicos hay
hablar de sistemas de desagües y alcantarillados, que es un tema también que creo yo que pareciera que es como otra cosa, pero es un servicio básico. Hola Galindo, ya volviste, muchas gracias. Hola. Ya estoy por aquí, ya estoy por aquí. Saludos, saludos. Cabal, tuve problemas ahí con el internet hablando de servicios básicos y que algunos incluso hablan del internet ya como un servicio básico, ¿no? Por aquí de este lado, algunos comentarios ahí. El transporte público, dice Uciel. Eh, También el agua, dice Carlos Bills, menciona cómo el negocio, el agua se volvió un negocio en Misco, en donde Neto la niega y luego la vende. Urge la ley del agua. El internet es un servicio necesario para estar bien informados. Eso, poeta ocurrente, gracias ahí. Sí, sin internet, ¿cómo van a ver la chamba? También ahí dice, el problema es que donde ni hay alumbrado público te cobran la tasa municipal. Y Asdrúbal por ahí dice saludos desde Guate Paisano. Saludos, saludos. Gracias Asdrúbal por estar por acá. Y pues ahí siguen hablando ahí de varias cosas que se podrían hacer con respecto al tema del agua. Y pues De no, yo Corizán, por estaba ejemplo, contando. perdón, Ajá, dale, dale. aprovechando de la gente que está comentando que Nicorizan, por ejemplo, dice que la luz, para esta persona dice que se va a cada rato y me da un montón de problemas porque trabajo desde mi casa. Y eso es bien jodido. Hola, yo también trabajo desde mi Gra- casa. Gracias a Asdrúbal ahí por las rosas. Saludos, saludos. No, sí, y yo nada más quería mencionar este asunto porque tenemos que poner en la mesa estos temas y hablar, por ejemplo, de los servicios básicos. Digamos, este asunto de los servicios básicos, de alguna manera, es el Estado el que está obligado a dar estos servicios básicos a los y las ciudadanas guatemaltecas. Y entonces, por ejemplo, el Estado en la misma Constitución de la República dice que es el Estado el que está obligado a velar por la seguridad, la salud, el bienestar de los ciudadanos. ¿Cómo vas a tener salud si no tenés agua potable, por ejemplo? Ujú, ujú. Entonces, esas cosas están súper relacionadas ahí, porque es el Estado el que desde la Constitución Política de la República está obligado a hacerlo, pero los servicios básicos forman como el primer paso para que el Estado pueda crear un estado de bienestar, valga la redundancia, para los ciudadanos guatemaltecos. Entonces sí, sí me parece bien, bien contradictorio el hecho de que se diga sí, el Estado debe velar por la ciudadanía, pero no pueda ni siquiera garantizar servicios básicos de buena calidad para los guatemaltecos y guatemaltecas. Y aquí estamos hablando de nosotros, ¿no? O sea, estamos hablando de muchos de nosotros que, digamos, vivimos en áreas urbanas. Porque yo estoy hablando desde donde yo vivo también, un área urbana en donde el agua, por ejemplo, no llega, el agua de parte del Estado, digamos, no llega, no existe, porque son los mismos vecinos los que pagamos por la electricidad, por la extracción del agua, por la distribución del agua, y el Estado no tiene nada que ver ahí, ¿no? Y tristemente, muchas colonias y muchos vecindarios han tenido que recurrir a esta opción porque es algo así como decir, ah, no, si yo dependo del Estado para que me dé el agua, nunca voy a recibir agua, mejor lo hacemos nosotros, ¿no? Y así se ha organizado muchas maneras, muchas comunidades en las que han dicho cosas como, no, mejor si no recibimos esto del Estado, hagámoslo nosotros. Si bien es cierto que es algo pues loable, ¿no? Y es algo muy bueno, ¿no? Que podamos organizarnos como comunidades, como vecinos para poder suplir esas necesidades que tenemos, de alguna manera también es necesario recordar que no podemos quitarle esa responsabilidad al Estado, ¿no? El Estado sí o sí tiene que cumplir con lo que le toca. Yo no sé cómo miras eso, Ketsa. O sea, ¿crees que de alguna manera podemos quitarle la responsabilidad al Estado cuando como vecinos nos organizamos para ¿cómo se dice? Suplir esas necesidades. Es que yo creo que esto que tú mencionabas, ante la ausencia de un Estado,
te toca resolver, ¿no? Y es que esto no debería ser así. Y luego esta crea grandes desigualdades. Ese es el problema. El problema no es que nosotros podamos resolver como la carencia o la deficiencia de los servicios básicos, sino que van a haber quienes sí van a poder solventarlo y van a haber quienes no van a poder solventarlo. Ajá, Porque ok. obviamente también hay diferencias como de, bueno, ¿cuánto ganas tú? ¿Verdad? ¿Cuál es tu chamba, verdad? Porque también de eso Ajá, depende ajá. como el acceso a la capacidad adquisitiva que vas a tener. Y también por ahí no me recuerdo qué comentario vi que decía que lo que había que generar era más empleos. Y no sé si te recordás, pero ya han abierto varios lives que hemos hablado en el que Guatemala tiene una tasa de empleo muy alta, pero la paga que se recibe es bajísima. Entonces, no Ujú. necesitamos tener más empleos si el salario que vamos a estar devengando no es digno y no va a cubrir lo mínimo que necesitamos, ¿no? Entonces yo como por ahí veo varias cosas, porque al final entonces las pocas personas que sí van a poder como solventar estas carencias y ausencias del Estado, crean estas desigualdades, porque van a ver quiénes sí, quiénes no. Y eso lo vemos literalmente a una cuadra, en una calle, puede haber una familia que tenga como los servicios básicos y en la otra no. O sea, así de Ajá. desigual es este país. Eso, y tal vez y yo creo que ese es un punto así importantísimo el que tocas ahí, porque el hecho de que el Estado no pueda dar las mismas oportunidades a todos y todas, genera esta desigualdad, ¿no? Muchos de por aquí ya saben que yo trabajo, en una organización, en una comunidad de Patsum, por ejemplo, que digamos de alguna manera intentamos suplir algunas necesidades que el Estado no puede o no está supliendo, pero sin olvidar que el Estado es el responsable de suplir esas necesidades. O sea, hay como dos caras de esa misma moneda, ¿no? El decir, ah, no, bueno, yo no voy a hacer nada porque el Estado es el que tiene que hacer algo. Hasta que el Estado no haga nada, pues yo no hago nada tampoco, ¿verdad? Y digamos que es muy inhumano pensar que yo no voy a hacer nada simplemente porque el Estado no está haciendo nada, ¿verdad? Entonces, pero tampoco creo el hecho de, ah, yo me tengo que organizar, y nosotros mismos tenemos que hacer algo, porque si no, el Estado no va a hacer nada. Al contrario, nos tenemos que organizar para hacer algo, sí, pero también para exigirle al Estado que haga algo, ¿no? Creo que por ahí iría el asunto. Ujú. Sí, y hablando de eso, yo cabal estaba recordando cuál es el salario mínimo que se estableció y que digamos eso es, como que la última actualización fue en junio, julio de este año. Y Ajá. el salario mínimo, por ejemplo, para, digamos, aquí dice, se fijó para las actividades agrícolas 101.05 quetzales diarios, que equivalen a 3.073.60 quetzales mensuales. Y para las actividades no agrícolas son 104.10 quetzales diarios, que equivalen a 3.166.38 quetzales mensuales. Yo estaba acá, hace una semana el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer este informe de los precios, ¿no? Del índice de precios al consumidor y en el cual, pues ahí daban el informe de cómo estaba el tema de la canasta básica, ¿no? Y la canasta básica, digamos, que se comprende por 34 productos que como satisfacen las necesidades de una familia, está en un costo de 3.933.17 quetzales. O sea, rebasa el salario mínimo, ya sea de actividad agrícola o de actividad no agrícola. Ajá. Pero ese era eso estaba en el mes de... Ese es actual, porque en el mes de septiembre costaba menos de 100 quetzales, pero en noviembre, ahorita, cabal, este fue como el precio que ya fijaron que está en estas cosas de 3.000, casi 4.000 quetzales, una canasta básica para una familia que solo comprende Y 34 productos. eso te iba a decir. Y lo que pasa es que esa canasta básica de la que se está hablando ahí es una canasta básica que toma en cuenta solo, o principalmente, digamos, comida, ¿no? O sea, eso es una, esa es de las principales.
Esa es la canasta, ¿cómo se llama? Canasta básica alimentaria. Y aparte está justo esta canasta ampliada, que se le llama, Exacto. que y ahí ya incluye alimentación, vestuario, vivienda, mobiliario, salud, comunicaciones, etc. Y esta está redondeando, ya para ahorita noviembre, está redondeando a 9.090.67 quetzales. O sea, es una diferencia enorme, o sea, y el salario mínimo es de 3.000, o sea, es como, Ajá, ajá, ahí no cuadra algo, y ahí hablamos de las desigualdades, ¿no? Y esto ajá. de que hablábamos anteriormente, o sea, Yaguate tiene muchísimos empleos, pero no están dignamente pagados, Ujú. no están generando esta dignidad laboral que se necesita para llegar al menos a esos 9.090.67 quetzales que necesitas mensualmente para poder darle las condiciones mínimas a tu familia. Ajá. Y estamos hablando de una familia de 4 personas, ¿no? Esa data sí no te lo tengo aquí, pero vamos a averiguarlo. Sí, yo recuerdo que este asunto de la canasta básica alimentaria y de la ampliada, se toma en cuenta a una familia de 4 personas, integrada por 4 personas. O sea, y este es un asunto importante, pues, que otra vez, del cual hay que hablar, porque estamos viviendo en una completa desigualdad y en una completa, yo creo que no sé si logramos entender el nivel de pobreza en el que se vive, pues, o sea, en el que vivimos muchos y muchas en Guatemala. Porque generalmente cuando pensamos en pobreza pensamos, ah, sí, no, una comunidad rural de allá del Triángulo, no, del Corredor Seco, perdón, y una comunidad allá, no sé, por Alta Verapaz, una comunidad en Baja Verapaz, una comunidad en Chiquimula, una comunidad en Camotán, algo así. Y pensamos en eso, pero no nos damos cuenta en realidad que la pobreza afecta a más de la mitad de guatemaltecos y guatemaltecas, porque más de la mitad de guatemaltecos y guatemaltecas, digamos casi un 60%, que según estas encuestas de condiciones de vida que se dio en el 2014, no logran cubrir esa canasta ampliada, ¿verdad? Y que muchos les toca vivir simplemente gastando todo el dinero, todo su salario mensual en comida, pues, o sea, me lo gasto en lo que tengo que comer, en las deudas que tengo y no me da chance de pensar en recreación, no me da chance de pensar en ocio, no me da chance de pensar en otro tipo de educación, no me da chance de pensar en inversión, por ejemplo, o en ahorro, no, o sea, eso ni siquiera entra en el mapa, pues, entonces, entender justamente eso muchos y muchas estamos o están dentro de ese 60% de pobres multidimensionales, ¿no? Que son quienes no logran cubrir todas esas cosas que incluye la canasta básica ampliada. Por ahí Herbert nos dice, estos lives son los que educan. Gracias Herbert, saludos. No sé si ya seguís ahí a la chamba, pero por ahí te esperamos de lunes a jueves de 8:30 a 10 de la noche. Aquí ya encontré aquí el informe del INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Y aquí dice que, ajá, la canasta básica alimentaria contiene 34 productos y está cuantificada para un hogar de 4.7 miembros. No entiendo ese 4.7 miembros. Tampoco. ¿Cómo así, güey? Un miembro es como a la mitad. ¿Quién es el punto 7? No, creo que es un promedio, creo que es un promedio de las familias guatemaltecas. O sea, se toma un promedio de las familias guatemaltecas, son algunas de dos, otras de tres, otras de cinco, seis, ocho, así. Entonces, como que en promedio, la familia guatemalteca tiene 4.7 personas. Obviamente, ese promedio. Aquí dice Walter Muñoz 4.7 es por el perro, dice. Sí, cabal, algo así. Walter Muñoz dice, no debería llamarse canasta básica, debería ser canasta mínima. Y Sí, Necorizán dice, ajá. ya no alcanza para tener hijos.
Ajá, no, no, y justamente aquí con estas dos cosas que dijeron por ahí Walter y Neko Rizan, justamente eso es bien importante entender, que cuando una persona gana el sueldo mínimo, le alcanza para cubrir las necesidades mínimas, o sea, las necesidades casi que de supervivencia. Entonces, otra vez tenemos que regresar a definir bien las cosas y a entender y a decirlas por lo que son. O sea, una persona ganando el sueldo mínimo está sobreviviendo. Así, literalmente, ¿verdad? Entonces, porque empezar a hablar estas cosas, empezar a decirlas, creo que nos da chance a pensar, bueno, esto debe cambiar, esto no puede continuar así. Y, Aquí y, y, y entender que hay muchas que ganan menos que el sueldo mínimo. Dale, sí, dale. eso es terrible. No, aquí Yamanik decía también en 4.7 las personas que medimos menos del 1.50. Oh, No sé, sí, cabal. yo me pasé del 1.50, pero podría ser yo también. Yo soy El, no, y también interesante ahí lo que menciona también Neko-san, porque al final de cuentas las condiciones materiales de existencia sí afectan tus decisiones. O sea, este asunto de ya no alcanza para tener hijos, no, o sea, mentiras te no imaginas... son. Sí, No, ajá, yo no, sí los y o quiero sea, mucho, ¿eh? no, y o sea, te imaginas qué es lo que está decidiendo, no, mejor dicho, qué es lo que está influyendo sobre tu decisión. ¿Es realmente tu decisión? ¿Es la decisión de esta generación? ¿O son las condiciones materiales de existencia las que te obligan a tomar esta decisión? Ujú, O sea, ujú. entonces eso creo que es importante pensarlo también, pues, porque hay cosas que se deciden o que se piensan simplemente por las condiciones en las que vivís. Ujú. Y yo también ahí iba a agregar algo que me parece como muy fuerte porque, y que aquí Yamaric también lo habla, como yo me puse a pensar ahorita, o sea, yo no me había puesto a leer bien estos datos, pero ahora entiendo porque yo digo, ¿por qué no me alcanza? ¿Por qué no apenas logro ahorrar? Pero es porque definitivamente, o sea, estos informes me explican la situación de mi existencia precaria y por qué por eso hago aquí horas extras en la chamba. Eh, pero dice Yamani que eso de andar pensando en pagar cosas también como afecta a la salud mental. Y Ajá. Walter Muñoz vuelve a decir, alguien con el suelo mínimo o sueldo mínimo, me corrigen ahí, se está esclavizando un trabajo mal pagado, pero el cual no puede dejar. Y eso es... Ujú, ujú. Sí, y al final te toca eso, ¿no? O sea, como sabes que en un espacio te pagan de con cierta cantidad, vas a tener que buscar 1000 más para poder generar algún salario como que tú sientas que al menos sí, ese sí te va a ayudar, pero eso implica desgastarse físicamente y mentalmente bien grueso. Y luego ahí conecto, creo que lo que hablábamos al principio, que no, como no tenemos tiempo para pensar, no tenemos tiempo para, sí, esto, darnos esta chance de soñar, inclusive, es muy fuerte como también la precarización nos afecta a no poder llevarnos a organizarnos, ¿no? Ujú. No, y yo lo conecto con lo que hablábamos al principio de Shirley Rivera. Ah, Yo bien. lo conecto con esa diferencia abismal que existe entre guatemaltecos y guatemaltecas y funcionarios del Estado. O sea, es que cuando te das cuenta de esas diferencias, son diferencias abusivas, son diferencias terribles, son Abusivas. diferentes. Ajá, o sea, es que es, cabal, me quedo sin palabras, pues, ¿cómo es posible que esas diferencias existan entre los mismos guatemaltecos y guatemaltecas? Y aquí es donde otra vez, desde la chamba, por esa misma razón, creo que hay que hablar estos temas. Traemos estos temas para que se hablen, para que se vean estos datos,
para que entendamos, o sea, este asunto de funcionarios ganando o pudiendo comprar propiedades por 4 millones de quetzales al contado, no es un asunto de meritocracia, por ejemplo. Sí, cabal, así de billete por billete. No es un asunto de meritocracia, por ejemplo, no es un asunto de que ellos se hayan esforzado y que la vida les dio más o que trabajaron más que la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas y por eso pueden hacer eso. La meritocracia no existe, o sea, no funciona así este asunto. Es porque hay condiciones desiguales en las que unos se aprovechan y ganan muchísimo más que otros, ¿no? Y otros están apenas sobreviviendo. Dice por aquí, poeta, aquí en Guate no vivimos, sobrevivimos. Y Herbert le responde, y casi ni sobrevivimos. Bueno, sí, y luego entiendes también por qué el tema de la desnutrición crónica infantil, porque Guate es como de los países que ahí sí sobresale, como de los Ajá, sí, sí, primeros. sí. Pero es que me da risa también esto, pero no me da risa, sino como que sustentando la situación que el INE, usted si al rato usted le gusta hacer estas operaciones matemáticas, si quiere hacerlas, no sé si se ve, pero por acá tiene como la Esa. fórmula, mira, ay, puta. Ajá. Está como la fórmula que la tienen ahí. Al rato si uno no la quiere hacer. O sea, no nos estamos inventando nada. Aquí Esa. está. No, y qué interesante porque son datos que surgen desde las mismas instituciones del gobierno. Y eso es sumamente importante porque por ahí hubo un catedrático de la UFM que en algún momento cuando salió este asunto de la canasta básica, yo no sé si tú te acordás, no me acuerdo ahorita si fue Olaf o fue alguien más, pero alguien de la UFM dijo algo así como, ah, no, es que la canasta básica está sobrevalorada. Es que se calculó mal la canasta básica. Es que, es que hay que calcularla y hay que restarle un poquito porque aquí se calcularon precios de no sé dónde, pero si vas al mercado de no sé cuál, puedes encontrar esos vegetales muchos más baratos o esos abarrotes muchos más baratos. Entonces la canasta está Como sobrevalorada. que si esa persona Obviamente, de la UFM comprara en esos lugares baratos, que estoy segura ajá, que ni exacto. siquiera va a esos lugares. Entonces, usted Para va a comprar empezar, en otro lugar. eso va, o sea, como que si él conociera cabal esos lugares. Y en segundo lugar, entendiendo de dónde surgen otra vez estos discursos, entendiendo que surgen desde intereses empresariales, desde quienes manejan al final de cuentas la economía de Guatemala. Por eso también es importante hacer notar que estos datos surgen de las mismas instituciones del Estado. Y otra vez ahí es donde regresamos y conectamos otra vez con Ricardo Méndez Ruiz y decimos, cuando nos conviene, sí, las instituciones del Estado funcionan muy bien, pero cuando no nos conviene, no, las instituciones del Estado no funcionan bien. Entonces, sí, o sea, al final de cuentas sí creo que es importante hacer notar esto y que esta es la realidad de muchos y muchas guatemaltecas hoy en día. Y también, yo ahorita estoy viendo porque obviamente aquí el INE cuando haces toda esta como este cálculo también te pone acá cuánto es lo que cuesta cada producto. Aquí hay una lista de cuánto cuesta. Y ahorita estoy viendo que, digamos, el frijol, ¿no? Es el producto número 28. Ajá. Dice que cuesta, digamos, el producto 9.5 quetzales. Yo recuerdo con mis tiempos cuando el frijol costaba 5 quetzales. Sí. Entonces, hay también un tema de inflación ahí que hay que hablar también y cómo eso afecta, pero eh, Y de especulación de precios también, que en algún momento también también. son las mismas empresas y corporaciones que manejan la economía en Guatemala quienes pueden decir, ah, bueno, subámosle un poquito, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con la gasolina, ¿no? Pareciera que para subir es así de un día para otro, pero para bajar es como pasan como 3 semanas todavía y hasta después afectan los precios, ¿no? Entonces, sí, o sea, también tomar en cuenta eso, ¿verdad? Aquí Necorizan dice, y uno aquí que no llega ni a conseguir el préstamo por 30 años para una casa. Sí soy. Ajá, así. Sí somos, Necori. Sí somos, sí somos. Aquí puros chambeadores. Puros chambeadores sin prestaciones.
Tenías algo por ahí decía como de por qué se llamaba la chamba o qué pedo con la chamba, pero un poco como eso, al final creo que el nombre nos convocó mucho como a esto, como a estas cosas que nos toca hacer, ¿no? La pura cruda y viva, ¿no? La realidad que hay Realidad. muchas y muchos que Sí. toca hacer chambas extras, literalmente. Así, así. Por aquí Herbert Pero dice. no nos hacemos millonarios con esta chamba. Triste. Sí, sí, no, no, cabal. Por aquí Herbert dice, es el juego psicológico que siempre nos han llevado como borregos, triste realidad. Y por eso justamente Herbert, y creemos que justamente durante este último proceso electoral, una de las cosas que ganamos, una de las cosas que sacamos y ganamos de este último proceso electoral es el chance que las redes sociales nos dieron de informarnos, de mantenernos informados, de platicar de estos temas, de discutirlos con familia, con amigos, con compañeros de trabajo. Y justamente de ahí es que surge la chamba también, de esta idea de sigamos informándonos, sigamos discutiendo sobre estas cosas, sigamos poniendo los temas sobre la mesa y sigamos imaginándonos nuevas formas o nuevas realidades más justas y menos desiguales. Así. Qué lindo que hora es allá contigo. Cuéntame, ¿cómo Son vas? las, son las 11 menos 10. Ya iba a pedir pausa yo por aquí. Déjeme dormir ya, Sí, dijo. por favor. Mañana me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Ay, no. Pero todo bien aquí. Estamos como buenos chambeadores aquí dando todo lo que podamos para mantenernos informados. Y creo que este tema del INE, de la canasta básica, de cómo han sufrido esta inflación durante los últimos meses también, que hablamos que en algún momento también puede llegar a ser hasta especulación. Este. Creo que es importante poner este tema en la mesa y seguir hablando de esas cosas. Pero pues nada, ahí, para que sigan viendo la chamba ahí de lunes a jueves, de 8:30 a 10 de la noche, 4 creadores de contenido convocados por el Instituto 25A, Quetzalí y Galindo Barrera, lunes y miércoles, y Siempre Incómodo y Ana Historiadora, martes y jueves. Eh, ¿Algo más que agregar, Quetzal? No, yo creo que ya estamos ahí bueno, si hablas de los anuncios, recordar que estamos en Spotify, también en YouTube, que Ajá, ahí ajá. los programas, yo creo que este no lo van a poder ver, ¿verdad, Galindo? Nos vamos a poner, Bien. ¿sí? Bien, ¿Tú lo estás Tirving. Sí está la grabando? grabación. Yo tengo la grabación y tú tenés la grabación también. ¡Wow! Si es como que yo, no coincido, no, yo no sé qué está pasando. Pero sí se Yo, puede. pues que ustedes tienen que saber que en la chamba los técnicos son Galindo e Incómodo. Entonces, yo no sé qué pasa con esto de la tecnología en los live. Pero Pero vamos a aprender, sí, vamos sí a se va a aprender. poder ver. Vayan a verlo ahí a Spotify, a escucharlo a Spotify y a verlo a YouTube, porque ahí están los 51. De hecho, este es el live número 51. Gracias ahí por acompañarnos en todos estos lives. Qué alegre. Ya llegamos a los 51. Empezamos la semana con pie derechito. Y Así Walter es. dice, vamos, Quetzal, muchas gracias, ahí voy. De hecho, la idea es que yo iba a manejar toda esta cosa, pero la compu que me dejó Galindo no funcionó. Sí, es cierto, es Tengo que cierto, es decir, cierto. tengo que Ya decir. Ese ahí, fue el problema, ese fue el problema. ya ahí vamos a ver cómo lo resolvemos para el miércoles. Y así ya voy a poder saltar una Full. barrera más aquí en la Sí, chamba. cabal, me Me van a parece, poder me ascender parece. a técnica. Eso. No hay aumento de salario, Quetzal, pero ya vas a ser técnica. Yo pensé que con mis capacidades iba a poder mejorar algo. No, no, en todo caso, la pizza del jueves, cuando celebramos el programa 50, eso es a lo más que aspiramos. Ok. Bueno, pues nada, gracias ahí. Yo creo que ya logramos platicar ahí. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por sus comentarios. De verdad que enriquecen esta discusión, nos ayudan a entender muchas dudas también que ahí tenemos todos y que podemos ir resolviendo juntos. Y mañana, no se olviden, a las 8:30, siempre incómodo y Ana Historiadora. Muchas gracias por estar acá.
Desquetza, feliz Adiós. noche. Bye, bye. Saludos, Herbert. Adiós, Decoriza.